Hola familia. Hola papirrines. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Volvemos con la serie Los que llegaron y vamos a ver una de las últimas partes porque ya nos quedan pocos capítulos de esta serie. Vamos a ver ingleses. Pues sí, increíble serie que nos enseña muchos valores que representan México y que México exporta al mundo. Y creo que la última parte que nos queda son húngaros. O sea, fíjate, no sé cuántas nacionalidades Ya te hemos hecho digo, ya. hemos visto unas. Por cierto, tenéis una lista de reproducción de otros episodios que hay, no sé, el último fueron franceses, estadounidenses, españoles, muchísimas nacionalidades. Si os apetece verlos en una lista de reproducción en el canal, la tenéis. En el día de hoy ingleses, como ha dicho Moni, veamos por qué emigraron a México, hace cuántos años y qué mezcla de culturas ha habido entre ingleses y mexicanos. Vamos a descubrirlo. Mi nombre es Bridget Goldsworthy Estavillo. Soy inglesa, originaria de la parte más suroeste de Inglaterra, que es una región que se llama Cornwall. Y llegué aquí en julio de 1972. ¡Wow! Muchísimos años. No te digo. Es una Soy librería, ¿no? Parece. dueña de una librería, por lo que me convierte en librera aquí en Tepoztlán, Morelos. Ah, qué bonito. No hemos ido, pero lo hemos visto y... Estábamos viviendo en París. Un buen día mi papá llega a la casa y nos dice, bueno, tenemos la opción de escoger prácticamente a dónde nos queremos ir. Yo dije, México. Y todos se me quedan viendo diciendo, ¿cómo que México? ¿Por qué México? Les doy una semana a cada uno a averiguar todo lo que pueden sobre México. A la semana nos volvimos a reunir y llegamos a la mesa y todos, México. Mis abuelos vinieron a trabajar en las minas de Real del Monte. Mi abuelo no habló nunca una palabra de español. Wow. Muchas anécdotas había curiosas de los equívocos que se presentan cuando no hay el idioma. Pero una de las que yo recuerdo y que me parecían muy graciosas era cuando mi abuelo decía a la familia que iba a sudar. Oigan, tu papá va a sudar. Y le contestaba, no, cállate. Lo que te pasa es que él dice que se va a rasurar. Era todo. Pues estoy intentando arreglar un programa que es una simulación de unas partículas, unos átomos, digamos, que van a chocar entre ellas para poder simular un gas. Me llamo David, Un gas. soy inglés Madre mía. de origen, de la ciudad de Cambridge. Llegué a México hace 6 años y medio y ahora estoy trabajando de profesor en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la UNAM. La primera oleada de migrantes ingleses se da a partir de la independencia de México. En 1824, Pedro Romero de Terreros entrega la administración de las minas a la Sociedad de Caballeros Aventureros de las Minas de Pachuca y Real del Monte. Romero de Terreros era el dueño de las minas. Él tenía la concesión y andaba buscando quién podría arrendarlo para explotar las minas. Coincide esta primera gran llegada de los migrantes con una fuerte crisis que hubo en Inglaterra, una crisis minera. Los mineros, muchos se quedaron sin trabajo y tuvieron que elegir entre morirse de hambre, literalmente, o salir a buscar trabajo Madre mía, en cualquier otro lugar en donde hubiera posibilidades para ellos.
Hay una declaración de un minero que dijo, bueno, puedo ir a México o a Australia. Este minero y otros más vinieron contratados por una compañía, que es la Sociedad de Aventureros de las Minas de Real del Monte. Los ingleses, específicamente Qué buen los nombre, ¿no? mineros de Cornwall, habían inventado bombas de vapor para extraer el agua de las minas. Las minas de plata habían dejado de funcionar porque se habían inundado. Parte del cometido de estas compañías inglesas era la de rehabilitar las minas y dejarlas, y bueno, ponerlas a volar, ¿no? Hacer de ellas las ganancias más importantes. El primer ejercicio terminó cuando los inversionistas británicos en Londres se hartaron de estar mandando más dinero y no entendían por qué no veían resultados. Y finalmente en 1840 dijeron, hasta aquí. La mayor parte de esos Qué trabajo tan ingenieros, duro, mineros, directores de minas, Increíble. la mayor parte se queda en México. ¿Y qué hace? Se reparte como personal capacitado y, en todas las zonas mineras de México y se asocia con todos los mexicanos que recobran las minas, casi en todas las regiones, salvo la Real del Monte. Las minas vuelven a, digamos, a estar controladas, por lo menos en las concesiones de explotación, a los mineros locales. Esposa Gaby, no nos entendíamos nada al principio por los primeros 6 meses. Luego empezamos a salir. Gaby quería que viviera en México para conocer la cultura, sus amigos, la vida, la comida, todo lo que es México, ¿no? Un jalapeño, ¿no? Parecía. ¡Uy, qué rico! Es como pico de gallo, ¿no? Una ensalada. ¿no? Qué rico, sí. ¿Sabías Me que encanta esta la parte. salsa inglesa fue inventada en 1837 por 2 ingleses, John Willie Lea y William Henry Perrins? A Perrins. ¿Cuántas bebidas no preparamos con salsa inglesa? ¿Te imaginas un Bloody Mary o una michelada cubana preparada sin salsa inglesa? Decir que nada de lo que me encontré era ni remotamente lo que esperaba. Era 10 veces mejor. Colores, sabores, Colores, fíjate. sonidos, todo era más exótico, más diferente. Pasamos casi 5 años como familia aquí, durante los cuales, bueno, yo me casé, claro que conocí un mexicano guapo y simpático y me casé con él y yo me quedé. Ya los demás miembros de la familia se regresaron a Europa y yo me quedé aquí. La única de su familia que se quedó. Es que la que tenía- primera lo dijo. Eso es, tenía una Tenía esa conexión, unión, ¿no? sí. Mi esposo, que llevamos 35 años de casados, es el que me llevó gallo a la embajada, causándome tanta vergüenza en frente de mi papá, pero bueno. Mi hijo, Joshua, Mi mamá, Llevándome gallo a la por su, embajada, no entendí eso. su descendencia europea, Yo tampoco. era mucho más abierta y mi papá no necesariamente.
Conmigo era un poco diferente porque yo soy un hombre, y entonces al hijo lo tratas muy diferente, pero con mi hermana, por ejemplo, sí se notaban grandes diferencias. Wow, qué bien toca, ¿eh? Suena, Yo conocí a un investigador mexicano, un físico mexicano, en un congreso de física. Y cuando nos decidimos que sí iba a venir a México, le dije, pues, ¿habría manera de hacer una estancia postdoctoral? Pues fíjate que la UNAM acaba de abrir un programa de becas para estancias postdoctorales. Entonces, pues apliquemos. Pues creo que nos dijeron como por diciembre de 2004, cuando estaba justo terminando mi doctorado, que no había conseguido la beca. Entonces, pues me vine sin hablar español, sin dinero, sin rumbo en la vida y sin chamba. Guau, ¿eh? Hay que tener realmente valor para sí, eso, sí, ¿no? hay que... sí. El ferrocarril. Porfirio Díaz tiene el interés de que lleguen extranjeros, pero también está muy consciente de la presencia norteamericana tan amplia que ya existe en nuestro país de diversas maneras. Y uno de sus intereses es de traer capital europeo para contrarrestar la presencia norteamericana, porque la vecindad nos haría muy, muy frágiles con respecto a una penetración más masiva de la que fue con los Estados Unidos durante ese periodo. La primera obra de desagüe importante en la Ciudad de México la hicieron ellos y por supuesto desarrollaron claro, todo el a partir agua. de lo que existía, hecho por los españoles, desarrollaron los puertos, por supuesto el tendido del ferrocarril y todo lo que conlleva ese sistema, digamos, de comunicación moderno hace que México realmente entre en una era muy distinta en la que estaba viviendo o en la que se quedó cuando los españoles se fueron de este país. Una de las áreas más importantes a las que llegan a invertir los británicos son los bancos, la electricidad. Qué bonito el billete, y ya hacia fines del siglo XIX, el petróleo. El oro negro. Hay un empresario que es emblemático entre los británicos y obviamente entre los mexicanos, que es el Lord Cowdray, y viene a México y le ofrece la obra del Gran Canal. Y con eso empieza un gran emporio industrial, digamos, en México. El Gran Canal. Es que no sé quién es. No sé En qué el es. siglo me ha sonado el nombre de XIX él. llegó un señor que trajo lo que se llama la Escuela Lancasteriana de Educación. Esta escuela ya había sido probada y exitosamente implantada en otros países de Europa, por ejemplo en Alemania. La educación lancasteriana era como la última moda y como el paso más avanzado en la educación. Así que los británicos nos dieron un proyecto nacional educativo en el siglo XIX que imperó hasta principios del siglo XX. El método de instrucción lancasteriano se conoce actualmente como un tutor al mismo nivel. Consiste en hacer que los alumnos mayores y más adelantados, llamados monitores, enseñen a sus condiscípulos bajo la dirección del maestro. Los mineros ya se habían Como establecido, delegar. ya habían echado ciertas raíces en la comunidad de Real del Monte. Con ellos llegaron las costumbres que les hacía felices ellos en Inglaterra. Lo que dejaron los son ingleses empanadas. aquí en la población y que quedó para siempre porque ha sido una industria ahora formidable. Los pastes. Los pastes que se hacían en las casas y que les llamaban el itacate de los mineros. Itacate. El bocadillo que se llevaba. Claro, el almuerzo, digamos. Sí. Las pastas.
¿Llegamos a comer pastes? No, es que yo creo que no. Es que No, a mí no me suena. Es como En de aquella hojaldre, época la ¿no? iglesia Yo creo que no. no les permitía En realidad es como a los una empanada, británicos pero forma ser bocadillo, enterrados en los cementerios católicos romanos. Entonces hubo que dar permisos para enterrarlos en este cementerio primero de Son Tlaxpana, luteranos, ¿no? además del cementerio de Real del Monte. Es otra iglesia. ¿Dónde está Real del Monte? Eh, ¿Tantas dudas en este capítulo? Me mira, suena muchísimo. Velasco. Es que yo Velasco. se apellida Así me Velasco. apellido yo, Velasco. Carlos Richards. Real del Monte. En está- Real del Monte existe una Son las minas. de las primeras iglesias Sí, metodistas del pero país, ¿dónde están? que era la religión más importante de las personas que venían de Cornwall. Y ya el reconocimiento oficial a través del establecimiento de una iglesia hacia fines del siglo XIX, ya es, digamos que la consolidación de esa tolerancia religiosa ya puesta, digamos, en la Constitución. La religión que nos inculcaron fue la católica. El Mineral del Monte. Cuando ¿sabes? yo estudiaba en la Ciudad de Hidalgo. México, mi tía, la señora Julia Está en Richards, Hidalgo. entraba en debate conmigo en relación precisamente a las cuestiones religiosas. En general sí me calaron mucho, pero nunca cambié de religión. ¿Sabías que gracias a Inglaterra México es futbolero de corazón? Anda. Bueno, Inglaterra se dice que inventó el fútbol. Fueron los ingleses los que introdujeron este deporte a nuestro país. ¿Qué sería de México sin el fútbol? Y de tantos países, ¿no? Y de John. Los británicos trajeron el fútbol a México, jugando en el estado de Hidalgo, en Pachuca, el primer partido de fútbol del que se tenga registro. El primer equipo se llamaba Qué el dato. Pachuca Athletic Club. O sea, el Y a partir Pachuca, de ahí, digamos que es El fútbol fundador empezó del fútbol en México. como deporte y se empezó a extender en todas partes hasta Qué llegar guay. a lo que es ahora. De hecho, el Club Pachuca finalmente se podría considerar el club más antiguo del país. en Qué el guay fútbol. eso, ¿eh? No lo conocía el dato. Aquí es el Al recreativo de casarme, Huelva. yo quería ¿Sabías? empaparme de México y volverme mexicana, entrecomillado, lo más rápido posible. Esto implicaba, pues sí, aprender a comerme toda la comida mexicana. Todo el mundo me llevaba a probar chile. Claro, a probar chile. Y a ver hasta qué punto podía yo aguantar chile. Recuerdo que un día en casa de mis suegros, donde estábamos viviendo todavía, trajeron tlacoyos del mercado de Xochimilco. ¡Ay, qué bueno! Entonces, bueno, que los tlacoyos traen frijoles, masa de tortilla, crema agria, salsa verde y queso, ¿no? frijoles, ¿no? Entonces, No, frijoles con realmente pasta, ¿no? 5 sabores a los cuales no estaba acostumbrado Claro. y que me costaban mucho trabajo. Y esta vez, pues todos se mezclaron y me encantó, ¿no? Entonces, en este momento me di cuenta de que finalmente estaba llegando a algún lado en el proceso largo de adaptación que realmente es complicado. Claro. Es que si el tlacoyo está calentito y crujientito recién hecho, Sí. delicia, ¿eh? Pero son sabores distintos Oh. porque aquí no los encuentras. ¡Qué guay! ¡Qué bien toca, eh! ¿Qué es difícil? Es la manera de saludar. El inglés no toca. Y aquí en México nunca sabes.
nunca sabes qué te va a tocar. Muchas veces me encuentro yéndome a un beso y alguien me extiende la mano y otra persona me abraza. Ya, nos ha pasado Suena a una todos. tontería, pero sí, sí es algo complicado. Una vez Es una incómodo, amiga ¿no? Un momento nuestra incómodo. mexicana fue a visitarnos allá y queríamos ir a visitar el Parlamento en el centro de Londres, que es un edificio muy impresionante. Y entonces había unas colas y yo me estaba molestando mucho e incomodando porque no entendía dónde iban las colas. Gaby y nuestra amiga Ana Paula dijeron, pero ¿a quién le importa? ¿No? Simplemente pues vamos como con la ola o no sé, o sea, simplemente vamos a ver qué pasa, no realmente importa. Pero a mí, como buen inglés, pues tenía que ir formado, todo en orden, todo arregladito, ¿no? Y ahora ya no soy así, que digamos. Order is the first heaven's law. El orden es la primera ley del cielo y nunca lo olvidaré. Desde entonces he procurado, tal vez no haya logrado totalmente ese consejo, pero lo he seguido en la medida de mis posibilidades. A mediados del siglo XX, Lázaro Cárdenas decretó la expropiación petrolera y con ello se rompieron las relaciones entre México y Gran Bretaña, mismas que se restablecieron durante la Segunda Guerra Mundial cuando los países beligerantes requerían del petróleo mexicano. Uno de los representantes más de capital y de inversiones en México es el Banco HSBC. Bueno, es uno de los esfuerzos e intereses, pues, de los británicos por tener una presencia en este país, que es diferente ya de formar una comunidad, ¿no? Es muy diferente el contexto y, bueno, el siglo XXI es muy diferente también ya, ¿no? Actualmente la comunidad británica está integrada por aproximadamente 23,000 personas. Sus Bueno, principales bastante actividades más son la grande que otras. empresarial y la educación. Existe también una amplia comunidad de artistas residentes en México, como lo fue la recién fallecida Leonora Carrington. ¿Digan algo se de él imagina ahorita? que hablando inglés así debo de ser ¿De la puntualidad? inglesa y debo de estar viviendo como todo el mundo en Inglaterra. Yo no sé cómo tomar el metro, yo no sé cómo es la moneda, claro, porque llevo 40 años de estar fuera. Ya es más mexicana. Entonces, esto también me causa cierta angustia porque ni me aceptan al 100% aquí en México como mexicana, ni me aceptan al 100% en Inglaterra como ¿Y inglesa. por qué? Estás ahí en medio, ¿no? Sí, eres... No eres ni de aquí ni de allí. Sí, pero... No sé, después de 40 años, si no te sientes ya de ese propio No, país... Ella se siente, pero los rasgos y todo al final, ¿sabes? Ya, bueno. Pero no sé. Creo que ya igual es problema de uno mismo también, ¿eh? Real del Monte sí 40 está años en un lugar. lleno de No sé. descendientes. Yo ya la veo muy mexicana, ¿eh? ingleses. Están muchos ejemplos ilustres de gente que dejaron a México mucho beneficio y se integraron plenamente al país y llamaron el país como ninguno. Claro. Esta es la historia de los que llegaron, de los ingleses. ¡Qué bueno! Bueno, me ha quedado esa pequeña duda y ese, no sé, inquietud de saber por qué después de 40 años no se siente ya mexicana. No, yo creo que ella sí que se siente. Yo creo que he entendido que ella se siente, pero como que al final, como eres de fuera, como que te parece que no estás en tu lugar, pero luego vas a donde has nacido y no has vivido. Claro, y estás perdida en absolutamente todo. Eso es. Como ha dicho, en la economía no sabes ni gestionarte económicamente ni lo que vale la moneda, ni coger Ya. un metro porque Ya. quizás reside en un pueblito. No sé, yo a ella sí que la he visto desde un principio No, como yo también, o sea, muy mexicana, Sí. no sé, desde como una conexión. Incluso con la forma de México. expresarse y Sí, todo, ¿no? sí, sí. Muy alegre, muy, Ya no te sé. digo. También lo que me he dado cuenta es que este capítulo
ejemplo, que no se han ido de Inglaterra por un conflicto bélico, por una Es guerra, cierto. sino que han salido a buscar oportunidad, ¿no? De crecer cierto. en la vida, pero no han tenido que buscar escapatoria. O sea, es. sí, obligados sí, porque como ha dicho, si no era morirse de hambre literal, o sea, morir literalmente sin trabajo, sin recursos económicos, o mudarse a México y que México te diera la oportunidad de trabajar y de una segunda oportunidad y de seguir viviendo. Es que suena fuerte, pero es así. Claro. O sea, literalmente México también le salvó la vida en ese sentido. Sí, y es lo que nos muestra esta serie, ¿no? Que al final es como que estás mal, pero si eres capaz de dar el paso de llegar a otro país, igual tienes la bendición de encontrar ahí tu vida. Exacto. ¿No? Y México siempre ha dado esa oportunidad. Esta serie nos lo ha enseñado de muchas maneras distintas, la verdad. Exacto. Bueno, papirrines, escribe aquí debajo que, no sé, Bueno, la verdad es último... que iba a decir que escribieras, pero es que hemos tenido tantas dudas a lo largo del capítulo. Fíjate, desde lo de las minas, que dónde estaban, que al final estaban en Pachuca, pero... En Hidalgo. En Pachuca. Ah, Pachuca era el club, era el equipo. Pero es Pachuca también. Pachuca, Hidalgo, Pachuca es Hidalgo, sí. Y lo de... ¿Lo ves? Muchas dudas. Que me llevó a... ¿Qué le llevó? ¿A dónde? Cuando dijo que se casaron y que le dio mucha vergüenza, le llevó delante sí, de su algo, padre... Alguna expresión yo creo que era, ¿no? Sí, me llevó algo. En fin, si nos podéis resolver todas estas dudas, os lo agradecemos muchísimo. Al igual que si dejáis un like para saber si os ha gustado y una suscripción al canal si sois nuevos o no estáis suscritos. Nada más. Nada más, que paséis excelente día y nos vemos mañana en un vídeo nuevo. Adiós, familia. Adiós, papirrines.